En este capítulo de Protagonistas del Desarrollo nos damos otro gusto, nos estamos dando muchos gustos últimamente. En este caso vamos a dialogar con una deroense que hace mucho tiempo que está fuera del pago, pero obviamente siempre anda, se da una vuelta por aquí y la logramos contactar para tener esta charla. Hoy estamos hablando, contactándonos con Anabela Llanos. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, acá andamos. Es Gracias, verdad que mucho que me fui de los pagos. exactamente. ¿Pero se siente así? ¿Se siente que hace mucho? Más, a ver, si hoy miro para atrás, y es un montón, ya llevo más tiempo viviendo acá en Capital que en Teró, porque yo me fui a años, terminé el secundario Ujú. y me fui a estudiar y no volví. Siempre vuelvo porque tengo toda mi familia, así que las fiestas por lo general. Pero si me pongo a pensar, hoy soy más porteña, por decirlo de alguna manera, que del pueblo, pero no dejo de sentirme del pueblo. Y contame, Ana, ¿cómo fue ese tránsito? Porque decís que te fuiste a los 17, como la gran mayoría de los que alguna vez nos fuimos a Buenos Aires. ¿Cómo lo ves a la distancia, a esa partida? Yo la verdad que lo veo a largo, o sea, mirándolo para atrás, lo vi en su momento, me generaba mucha emoción el hecho de vivir sola, tuve la suerte y tengo la suerte de seguir teniendo a mis amigas de la infancia y ese pasaje lo hicimos juntas. Ujú. Pasamos de estar en la misma aula del secundario, a estar viviendo todas en Buenos Aires cerca. Creo que eso ayudó muchísimo. En el cambio, a mí no me costó tanto porque yo tenía ganas de experimentar otras cosas distintas, como esto que te digo, vivir sola, cocinarse, tener sus propios horarios, responsabilizarse de estudiar, las cuentas, digo, porque hasta ese momento todo se hacía en casa. Mi mamá, mi papá manejaban absolutamente todo y acá teníamos un dinero que pedir. A veces no llegaba porque lo administrábamos muy Sí, mal. sin Y mercado entre medio de todo pago. eso, estudiar. eh, Olvídate, sí, 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 olvídate. Pero yo, la verdad que yo creo que porque estuve con mis amigas, ese pasaje fue buenísimo. Después me fui haciendo más amigos acá en Buenos Aires, pero en ese momento fue como continuar el secundario, pero en otro lugar. Viendo también de todo eso todas juntas. Hablas del entorno, de tus amigas, compañeras que te acompañaron, que no las vamos a quemar, pero ya todos sabemos de quiénes hablamos. Pero cuando te enfrentaste a esa mole que era la Facultad de Medicina, ¿cómo fue eso? Em, complejo porque, bueno, como vos decís, muy grande, conocían ahí, ya no había más amigas, porque sí fue el traspaso para vivir acá en Buenos Aires y hacer el CBC, que me tocó justo con mi mejor amiga, el CBC con ella, así que también era sentarnos pasamos del pupitre del colegio a estar en el aula de ahí del CBC. La de medicina no, era yo sola. La primera vez, como eran materias distintas, era encontrarse con alguien que te mirara mínimo para ver si te podías sentar y entablar. Y rápidamente, yo no tengo ningún problema y rápidamente me hice un grupo de amigos para estudiar. Y como teníamos de lo que yo quería hacer, estaba muy segura, me adapté fácilmente a encontrar grupo de estudio y después amigos de la vida siguen quedando también. Así que la verdad que en eso fue fuerte, pero la verdad que lo pude manejar por suerte. Y uno escucha mucho de que la carrera de medicina es compleja, hay que dedicarle horas. ¿Había tiempo para sociabilizar? Sí, mis amigas se ríen mucho porque yo no faltaba igual a ninguna de esas reuniones, pero me la pasaba estudiando. Yo por ahí vamos a juntar a tomar mate en algún lugar y yo me aparecía con los libros, porque bueno, hoy se estudia todo con internet, con la computadora y hoy ya está, tenés una laptop y te mueves.
Y yo en ese momento me movía con los libros grandes que los alquilaba porque eran muy caros para poder comprarlos, así Ujú. que mientras que tomaban mate, yo estaba al resumen, y estudiando, y si había que salir, bueno, estudiaba hasta último momento, salía a bailar y demás, lo que un adolescente o un joven hace, pero al otro día me tenía que levantar y a veces iba a rendir, después de bailar, al otro día me levantaba y tenía que ir a rendir una materia. Yo creo que la Facultad de Medicina... No estoy tan segura si es para porque siempre uno lo pone, bueno, sos súper inteligente porque sos médico. Yo no sé si lo asociaría tanto a la inteligencia, sino a la constancia. A mí me parece que todos pueden ser médicos o hacer carreras largas, pero muy constante. No importa si salís a bailar el otro día, la rutina tiene que volver a estudiar, levantarse y hacer. Y la constancia me parece que para mí me hizo que la carrera no sea tan difícil y la pueda, obviamente, con estudiar un montón, digamos, ¿no? Y me iba bien, en otras no iba tan bien como yo quisiera, eh, pero bueno, seguir y levantarte y estudiar. No importa lo que tengas que hacer, era levantarse. Y contame cómo fue ese proceso entre que pasó el CBC, los primeros años de la facultad y ya empezar a definirse sobre residencias, sobre especialidades. ¿Cómo viviste eso? Yo la tenía clara en el momento que elegí ser médica, no sé por qué, sabía que a mí me gustaba mucho la parte que era investigación y demás, y la parte oncológica, de cáncer, digamos. Cuando vos llegás a al tercer año de la carrera, tenés que elegir en qué hospital vas a hacer la segunda mitad de la carrera de medicina. Y yo ya ahí elegí el Hospital Rofo. Entonces, mi segunda mitad de la carrera la hice ahí en ese hospital, creo que en el 2000, sí, en el 2001 entré ahí al hospital y todavía sigo. Entonces ya empecé a ver cómo era eso, empezar a conocer a la gente, a los enfermeros, a los médicos. Es una pequeña familia, el Claro. Rofo es grande como otros hospitales. Así que no me costó tanto cuando me recibí, pero bueno, después de recibirse uno tiene que rendir una carrera. Y en el momento en que yo quería ser oncóloga, había solo dos lugares para entrar en el Rofo. Tenía solamente dos chances para entrar, así que ahí hablando de la constancia, era constancia y estudio mucho, porque si no, no llegaba. Yo tenía el promedio, bien, pero no excelente de la UBA, y todas las otras universidades tienen muy buen promedio de toda la Claro. Argentina. Así que era rendir un examen. Mi objetivo era hacer un muy buen examen para que compense y pueda estar entre esos dos primeros lugares y bueno, lo logré. Así que la verdad que ahí creo que fue el momento en que vi la lista de cuando rendí, el que te ponen la lista de las notas y hice el cálculo con mi promedio, me fijé, porque creo que se presentaron algo de 50 personas ese año para entrar a hacer oncología. Y cuando hice eso, creo que la mayor alegría que debo haber pasado, a la altura de cuando nacieron mis hijos, más o menos. Pero como un placer decir, bueno, ya está. Llegué, todo lo que hice era en el lugar que a mí me gustaba y bueno, de hecho hoy sigo estando ahí en el hospital, más de 20 años, casi 25 años que estoy en el hospital. Ana, ¿y por qué oncología? Eh, yo creo que por esto de la investigación, de que no sea nada lineal o el paciente y yo, o los controles, esas cosas, siempre como planteándome un desafío, digamos, algo, y dentro de la oncología además yo me dedico a enfermedades raras, o sea, oncología hay patologías que son por ahí más frecuentes, como cáncer de mama, cáncer de colon, y yo elegí hacer las patologías infrecuentes que me desafíos, y donde uno todo el tiempo tiene que estar buscando, obviamente estar al día, pero además nuevas cosas, porque no todo... creo que por eso, porque la oncología ya me parecía un desafío y donde sabía que podía investigar.
en otras ramas de la medicina también, pero creo que en ese momento me llamó más la atención toda la parte de oncología. Y durante la carrera de medicina, todas las materias, pero no hay una materia de oncología. Entonces, cada apartado de cada materia, me focalizaba mucho en leer la parte de los tumores que aparecían. Tenía la materia de en digestivo, digamos, y era todo el aparato digestivo, fui al hospital Udaondo, todo, pero no había una materia de oncología. Y es donde iba a buscar y dije, bueno, esto tiene que ser lo mío. Se me ocurre pensar, porque siempre dicen que el médico tiene que como ponerse una máscara o un escudo para que obviamente lo que le pasa, que convive con las enfermedades, incluso hasta con la muerte, no lo penetren o no le cuesten. En tu rama eso es innegable. Cómo lo transitaste? ¿O cómo lo vivís día a día? Em, Mira, yo creo que hay que poner distancia, pero no tanta. Porque hoy en el mundo encima, como venimos estando, también hay mucha falta de empatía y delante no tengo cualquier paciente, tengo con una enfermedad oncológica que es mucho más vulnerable que cualquier otra persona. Y a mí me gusta poner la idea de, bueno, yo soy la médica y vos sos el paciente y vamos a encarar un tratamiento y hay que hacer esto, yo respondo por esto y vos responde por esto, como responsabilizándonos los dos de qué posición tenemos que tener, como porque pacientes son más grandes que yo, entonces por ahí decirle, che, Claro. mirá, tenés que hacer esto, a veces no es tanto que te den bolilla, pero que quede bien claro cuál de esos roles cumple cada uno, pero sin tampoco perder esa cotidianeidad que hace que el paciente se sienta bien. Como, bueno, acordarse de si trabaja de algo, si no trabaja de algo, si, no sé, yo veo muchos chicos que cuando entran al consultorio entran con auriculares y no me quieren hablar, entonces busco rápidamente no sé, si le gustan las series, que me traiga series para la siguiente consulta para ver, si le gusta música, que me traiga una playlist, encontrar la cosa que le guste, y más grande, si la señora cocina, que traiga algo rico, o salir y muchas veces los veo todos en silencio, salgo o les pongo música o les digo, bueno, si no se ríen, no puedo atender. Entonces se empiezan a reír todos, digo, a veces parece una cosa tilla, pero me hace bien a mí porque cuando abro la puerta se están riendo todos, nos reímos todos juntos, porque después de mucho tiempo te cansa, como vos decís. Y por otro lado, ellos están predispuestos de otra manera. Entonces, sin perder esa cosa, hace que me parece que sea más fácil el día a día. Aunque bueno, nada, a veces hay que dar malas noticias y uno tiene que bancarse esa mala noticia. Y si No, no, se cae una gente no pasa nada porque el respeto del médico paciente no se perdió. A partir de lo que decís, no puedo dejar de ir a una película que me toca en el corazón, que es Patch Adams, y hablar Ah, sí. de esto que tiene que ver con justamente los sentimientos, las sensaciones, lo que nos pasa por la cabeza y las enfermedades. Esto que decís, si no se ríen, no atiendo. ¿Cambia algo? Mira, creo que hay gente que por ahí está muy angustiada y ya entrar al hospital los pone nerviosos Ujú. y si bien el Rojo es un lugar muy lindo, tiene muchos árboles y un parque hermoso, la gente desde que entras, desde la portería hasta los del laboratorio, tienen todos buena onda. Mm, Yo creo que le cambia un poco la actitud. Hay un grupo de personas que están enojados con la enfermedad. Y cuando vos le planteás una sonrisa o le planteás, bueno, a ver si que abro la puerta a ver si se ríen y demás, al principio medio como que no les gusta, después terminan como entendiendo y o a veces te traen un café o por ello los recibo con mate.
y empiezan a cambiar. Y ahí tomas todo y pueden esperar, porque a veces se hacen largas en el hospital, son muchos pacientes y se hace largo toda la mañana, por ahí llegaron a las 6 de la mañana y yo los termino viendo. Es un montón de espera y es lógico que tengan esa cara, porque nadie tiene ganas de esperar tantas horas en un hospital y encima para hacer una... Em, y entonces cambia eso por ahí, el momentito de la espera, que sea un poquito mejor, pero bueno. Es lo único que puedo. Llego a todos y a veces hay días que no se llega. Sin lugar a dudas, sos un producto de la educación pública. Pasaste por la UBA, estás en un instituto emblemático y hace bastante has pasado por un montón de situaciones. ¿Cómo has visto el recorrido de la educación y la salud pública? Eh, Muy complicada. Nunca estuvimos tan complicados como ahora en la universidad y en el hospital, ¿sí? La realidad es que se siente mucho, sacando toda cuestión política, ¿no? No quiero meterme en eso, pero sí en el día a día, porque bueno, ahora no solo yo, porque la verdad que no me veo haciendo otra cosa en mi vida, pero los ñeros, que a veces los enojados son ellos, digamos, y uno es el médico que tiene que contener al paciente, pero cuando la situación de tu trabajo y de tu día sentís que no se valora, que el sueldo no alcanza, que no tenés otro trabajo, y ahí empieza a meterse esa cuestión de, bueno, y se mezcla con que del otro lado hay un paciente. Eso lo veo cada vez más. Ese cansancio de médico que tiene que ver con esta cosa más hostil que está pasando en la universidad pública. Yo la verdad que es una de las mejores universidades. Soy lo que soy desde la parte médica gracias a la universidad. Si no, no hubiese podido venir a estudiar. Mi mamá y mi papá hicieron un montón para que pudiera estudiar acá en Buenos Aires y si hubiese tenido que pagar una universidad privada, no sé si hubiese terminado la carrera porque son costosísimas. Y bueno, y después todo lo hice ahí en el hospital. Obvio que yo creo que esto tiene que cambiar y esperemos que cambie, pero bueno, hoy está como compleja la salud en general. La pandemia para todo el mundo fue compleja. Para ustedes en particular, Mm. sin lugar a dudas, contame cómo la transitaste. Mira, el ROFO, como es un hospital oncológico y no atendía directamente pacientes con COVID, salvo los propios pacientes del hospital, se sintió desde la cotidianidad, porque no podíamos ir, nos teníamos que turnar. Trabajaba con dos médicos más en el servicio y nos turnábamos para ir. Los pacientes nunca se dejaron de atender, nunca, pero en vez de ir más días íbamos menos, viajarnos entre nosotros. Se murieron enfermeros del hospital que se contagiaron y bueno, y los pacientes los teníamos que contener, así que era tratar de cuidarlos porque con defensas bajas se hacen quimio y demás. Desde ese lugar fue porque yo veía muchos amigos que no eran oncólogos y que trabajan en otros lugares y que estaban agotadísimos, agotadísimos por hacer guardia, miedo a contagiarte. Yo, si bien, ya te digo, iba poco al hospital, iba 2 veces por semana porque mis compañeros podían cubrir los otros días, era esa y dejar prácticamente sacarme toda la ropa, de todo, aprovechar que ya que salía a la calle, iba al supermercado, compraba, ir al momento en la calle, llegar, sacarme todo y me esperaba mi marido con lavandina y con cosas, yo dejaba todo y entraba directamente al baño, porque mis chicos no eran chiquitos, pero tampoco eran grandes en ese momento, y yo lo que menos quería es que era que ellos se contagien. Así que bueno, era como eso, decir, che, puedo estar, no ver a mi familia, o sea, no pude viajar a Deró prácticamente en todo el año, ver a mis viejos a través de la pantalla, mis sobrinos, hacíamos cosas para vernos por Zoom en la medida que se podía, pasar los cumpleaños lejos.
el temor de que les pasara algo porque están lejos. Aunque en Deró estaba un poco más controlada la situación, bueno, uno no podía hacer mucho. Pero en el hospital en sí yo tuve la suerte de cómo nos pudimos organizar y ser un hospital cerrado, no tuve que hacer esas guardias extremas o las terapias que realmente la gente le iba muy, muy mal. Se me ocurre, este ciclo intenta hablar de emprendedores, profesionales, negocios. En este caso es complejo hablar de cuestiones de dinero cuando se habla de salud. Y muchas veces Mm. entra en una discusión compleja. ¿Eso en algún momento se barajó o irse con esto que estás diciendo de que es una situación compleja en la salud pública? Em, no, yo del hospital no, sí hago cosas en paralelo. Como me dedico a hacer enfermedades raras, en algún punto soy referente en la parte oncológica de la patología, porque no, la mayoría de los oncólogos no le gustan las que hago yo. Entonces me permite poder dar charlas y eso ayuda porque son charlas que tienen que ver con tratamientos de la enfermedad. Entonces viajo mucho y esos viajes, además de hacerme conocer un montón de lugares que por mi carrera no hubiese podido conocer, además de educarme, porque muchos son congresos, en algunos tengo quedar charla tiene un beneficio adicional si doy alguna charla por algún tratamiento nuevo, eh, desde un laboratorio para hacer charlas o también trato de organizar en el hospital lo que nosotros llamamos preceptorship, que es la posibilidad de que otros médicos puedan venir a trabajar con nosotros, porque somos un equipo en el ROFO, ¿no? Hace unos años yo hace 2 años que estoy como jefa de oncología de la parte de sarcoma y melanoma y armamos un equipo con los cirujanos también, una unidad funcional se llama de trabajo donde trabajamos todos juntos. Entonces, le damos la a oncólogos de Argentina que puedan viajar y trabajar con nosotros una semana. Y es trabajo, pero la verdad que eso está buenísimo y si nos ayuda, genial, porque se le puede pagar a esos médicos para que puedan viajar. Bueno, y todas esas cosas suman y hago consultas de segunda opinión, que particulares, digamos, pero es mi opinión como experta de lo que otro oncólogo debería hacer y ayuda a los oncólogos del resto de la Argentina a que traten de la misma manera como experta en el ROFO, por ejemplo. Entonces, bueno, con todas esas cosas uno puede no quedarse en que la universidad pública no te alcanza el sueldo y bueno, y verlo desde ese lugar, digamos, sí. ¿Cómo Así que eso creo que compensa. cómo te cambió esa manera de mirar de ser profesional, médica, pasando de ser estudiante a residenta, etcétera, a ser hoy jefa de oncología? Y fue un proceso igual es como, digamos, porque mi jefa anterior, ella se jubiló ahora hace 2 años y entre medio fuimos pasando, yo aprendí mucho de ella. Yo empecé a mitad de mi residencia con ella, así que creo que estamos trabajando desde el 2006, ponele, así, 20 años, y sigo trabajando con ella, que hacemos investigación, ensayos clínicos, digamos. Y bueno, cuando empezó a tomar la idea de irse, dije, bueno, tomo yo ese lugar. Y si bien no estamos mucho, somos muy distintas en el día a día. Entonces, cuando yo tomé la jefatura, tomé la manera del día a día de manejarlo a mi práctica. Hasta ese momento nos manejábamos con su manera de manejar las cosas del consultorio y bueno, a mí eso me prendió más de las cosas que a mí me gustaban, y en ese desafío era reestructurar algunas cosas para que sean más, a mi modo de ver, más concretas y que
pudiéramos aprovechar mejor el tiempo y que los pacientes aprovecharan de otra manera, como digitalizar cosas, y demás, que todo te lleva mucho tiempo. Entonces al digitalizarlas hace que se optimice. Al principio fue más costoso, pero después nos acomodamos y lo pudimos hacer. Ya estos preceptos, armar más el equipo. Así que en ese punto a mí me gustó. Ana, ¿esta es la cima de la escalera o hay más todavía? No, yo creo que es perfeccionar un poco era mía, yo creo que es esto. Tampoco aspiro, yo hago esto porque me gusta, pero no sé si porque yo quiero que el día de mañana quede una placa mía en el, se acuerden de mí, porque no, yo creo que el trabajo que estamos haciendo de la unidad se pueda perpetuar a lo largo de los años, independiente de mi persona. Creo que el trabajo que quiero yo es que todo esto que se está haciendo ahora quede más allá de mí. Eh, sí, yo creo que que todos tenemos un tiempo para hacer esto y hay que dejar a las nuevas generaciones. Si bien en el Rofo creo que a los 65 las, Falta si todavía. tuviera que jubilarme no me iría enojada ni nada, porque no, sí, dejaría y sé que dejo con el médico con el que trabajo, que le tocaría quedarse a él, está en excelentes, buenas manos, todo lo que fuimos haciendo, porque en definitiva sí trabajo en equipo. Así que no estaría peleada con jubilarme y dedicarme a otra cosa como, qué sé yo. Bueno, hoy en día, hace 2 años más o menos, que en mis ratos libres soy productora de teatro, por poner, como mi marido es de actor y director, Ajá. estamos produciendo una obra y eso también ayuda a mirar el lugar. Tranquilamente podría jubilarme y dedicarme al teatro o algo que no esté relacionado. Se me ocurre para cerrar esta nota, que la verdad ha sido un verdadero placer, preguntarte qué le diría la jefa de oncología de un hospital como el que estás a esa chica que se fue con las amigas a los 17 años, se tomó el Chevalier, Linier, no me acuerdo cuál, a comenzar todo esto. Sí. Em, y creo que le diría que confíe en las decisiones que vaya tomando. Yo creo que cada cosa de la que hice fue confiando en lo que quería, en lo que sentía, aún habiéndome equivocado en el medio y demás, pero que confíe, porque la realidad es que con la constancia, la confianza en que uno lo hizo porque pensaba que iba a salir bien, creo que está. Y parte de lo que creo que fue estar en el lugar indicado en el momento correcto y haber aprovechado esa oportunidad. Creo que sí, que confíe, que aproveche las horas y nada, eso. La vida pasa igual. Excelente, Ana. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad, un verdadero placer. Ay, Anabela ya nos gracias, gracias pasó, por la invitación. por favor, Anabela ya nos pasó por protagonistas del desarrollo.